Mega Noticias Salina Cruz. Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. Descárgala ya. Mega Noticias Salina Cruz con Connie Baigorria. ¿Cómo le va? Qué gusto estar. Muy buenas noches. Sea usted bienvenido a Mega Noticias. Es el 9 de abril y hay mucho que informarle. Acompáñeme los próximos 30 minutos. Vamos a hablar de temas relacionados con los derechos humanos, cómo le va en este sentido, pero también vamos a hablar un poquito de los derechos humanos para los periodistas, para los comunicadores, para los defensores de esto y mucho más a continuación. Horror en Oaxaca, así se califica este acto. Una madre asesina a su hijo de 5 años con sustancias químicas. Oaxaca espera una derrama de cuando menos 1,097 millones de pesos por esta próxima temporada vacacional. El Congreso detendrá las iniciativas para elevar núcleos rurales a las agencias y esto tras el conflicto sangriento allá en Quiatoni. Hablando de la violencia, desde luego que también hay dos rubros bastante vulnerables. Uno, el de los periodistas y dos, el de los defensores en el estado de Oaxaca. Le presento las siguientes cifras en el reportaje. ¡Unida! ¡Libertad! 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 ¡López Vázquez! ¡Presente! ¡Ever López Vázquez! ¡Presente! Oaxaca no es un lugar fácil para ser periodista o defensor de derechos humanos. Aunque han cambiado los tiempos, el riesgo sigue ahí. Desde que Salomón Jara asumió el gobierno, la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca ha registrado 17 agresiones contra periodistas, 5 quejas formales, 9 casos en seguimiento durante 2023 y 3 más en 2024, contrastando durante el sexenio de Alejandro Murat, donde se contaron 157 ataques a la prensa. Oaxaca terminó como el 7º estado más peligroso para ejercer el periodismo, además de ser la entidad más peligrosa del país para la defensa de los derechos humanos, comunitarios y medioambientales. A esos números se suman nombres como Gustavo Sánchez Cabrera, asesinado en 2021, y Ever López Vázquez en 2022, ambos periodistas con casos impunes, mientras que 58 personas defensoras fueron asesinadas en Oaxaca durante el sexenio de López Obrador, entre ellas las defensoras oaxaqueñas desaparecidas en 2021 y 2024, Claudia Uruchurtu, Irma Galindo y Sandra Domínguez, que fueron desaparecidas por denunciar prácticas corruptas en el Estado. En medio de la precariedad laboral que enfrentan los periodistas, con las garantías que ofrece la Federación desde junio del 2024, Oaxaca gestiona seguridad social para periodistas independientes, incluyendo seguro de vida y pensión. Además, en materia de derechos humanos, se presentó la 5ª Dirección de Defensoría especializada en atención a periodistas y defensores, que promete ofrecer atención rápida, apoyo legal y mayor seguridad. Necesitamos salvar nuestras vidas y estar vivos para seguir ejerciendo lo que nos apasiona. Y por ello exigimos, reitero, ejercer nuestras labores con libertad de expresión y seguridad. A pesar de los esfuerzos, las agresiones persisten. Según el Mecanismo de Protección, hasta marzo del 2025, Oaxaca ocupa el 3er lugar nacional en solicitudes, con 189 personas protegidas, entre ellas 32 periodistas, solo por debajo de Ciudad de México y Guerrero. Los mecanismos de protección a periodistas en México han salvado vidas, pero siguen siendo ineficientes. Su efectividad depende más de la presión externa que de un compromiso real del Estado. La falta de personal bien capacitado que entienda las problemáticas que están tratando acerca de la violencia contra los periodistas y sobre todo que sea personal que esté formado y que tenga una idea real de qué es ser periodista o defensor en Oaxaca. Mega Noticias. Ahí están las cifras, ahí están los datos documentados, en donde también, hace falta realmente una aplicación visible, que no solamente se quede en los discursos. Le dejamos el tema abierto en cuanto a derechos humanos se refiere. ¿Cómo le va a usted en ese sentido? 971-112-1300 la línea WhatsApp. Y bueno, justamente veíamos a Diana Manso en este reportaje y tengo el gusto de conversar con ella en este momento con respecto a la presentación de una defensoría especializada, una convocatoria de justamente la Defensoría de Derechos Humanos. Pero resulta preocupante las pocas acciones, Diana, contra los altos niveles que hay
contra los periodistas y defensores. Tu comentario, ¿qué opinas? Nuestra profesión es una de las más violentas del mundo. O sea, y no lo digo yo porque nada más quiero decírselo, sino lo dicen las estadísticas, los crímenes. En Oaxaca, por ejemplo, 15 periodistas asesinados. El último, pues fue Ever, ¿no? Entonces creo que hace una situación muy lamentable porque nuestro compañero, su familia, aún no recibe justicia a 3 años de este crimen. Entonces, ¿qué podemos esperar? Imagínate que el día de ayer apenas se empezó la audiencia, ayer, después de tantos años. Entonces, y además decirte que artículo 19 también registra en el sexenio solo de Andrés Manuel López Obrador 157 agresiones. O sea, nada más en esos 6 años. Y el año pasado, el Periodismo en Riesgo, que es una colectiva creada a partir del crimen de Ever, reporta 30. 30. Ahora, digo, aquí en el caso muy específico de Ever López, nuestro compañero, efectivamente tuvieron que pasar 3 años, Diana, para que iniciara una audiencia, y es que el caso fue muy mediático. Pero ¿qué pasará, por ejemplo, con cientos de carpetas de casos que no inician una audiencia? ¿Cuántas personas no habrá en ese sentido dañadas y sus familias? ¿Cuáles serían entonces las respuestas que tuviste de los asistentes que te invitaron a esta presentación de una defensoría especializada, Diana? De parte de las autoridades simplemente se quedaron mirando, sobre todo porque llegó gente del mecanismo de protección. O sea, yo siempre le he echado al mecanismo de protección porque hay recursos. O sea, se supone que se destina un recurso, y cuando se destina un recurso público, pues hay que exigirle a quien recibe el recurso público, ¿no? Que cumpla, y no lo está haciendo. O sea, el mecanismo de protección no lo está haciendo, y lo hemos visto con crímenes contra defensores y defensoras que, teniendo la protección del mecanismo, los matan. ¿Esto qué pues? O los desaparecen, como el caso de Irma Galindo. Entonces, es cuando tú dices ¿cómo es posible? Entonces, no viendo recurso público en estas instancias, o quien encabeza estas instancias no están ejerciendo bien su trabajo. Esa es la lectura que a mí me da. O sea, no pueden decirme otra cosa porque yo así entiendo. O sea, que lo que les están dando no está funcionando porque nos están matando, nos están desapareciendo. ¿Y dónde está el dinero? ¿En manos de quién estará este recurso público, como bien lo señalas? ¿Cómo impacta, Diana, no solo económicamente al gremio, un acto de violencia tan grave en el ámbito familiar, ya la inseguridad tan fuerte que hay para el gremio? ¿Qué te parece? Yo no quiero ser estadística, no quiero hacer un dato más que digan, sí, en Oaxaca atendimos en el 2005 25 agresiones. ¿De qué sirve eso? ¿Sí? ¿De qué sirve que estamos nada más sumando puntos? No. Entonces creo que aquí lo que queremos es reducirlo. Que en Oaxaca no hay ninguna agresión, bravísimo, ¿no? Eso sí lo celebraría. Pero no que me digan que el año pasado hubo 30, que se me digan hubo 60, oye, me daría miedo ya seguir viviendo en Oaxaca, ¿no? Por supuesto que sí, te agradecemos mucho estos minutos, Diana Manza, periodista de Istmo Press. Vámonos con las breves a continuación. Se trata de Daniela, una mujer de 26 años de edad, condenada a 40 años de prisión por ser declarada culpable del homicidio de su hijo de 5 años que ocurrió en Ixtlán de Juárez. Las investigaciones revelaron que la mujer, con ayuda de su pareja, cometieron el crimen. Primero inyectaron tiner al menor, luego le administraron una mezcla de gasolina con veneno. Al notar que aún seguía con vida, terminaron por estrangularlo. Ahí está la imagen de esta mujer. El cuerpo del menor fue localizado dentro de una bolsa de basura en una comunidad indígena. La Secretaría de Turismo de Oaxaca informó que durante la próxima temporada vacacional de Semana Santa se espera una derrama económica de 1,097 millones de pesos. Oaxaca, Huatulco, Puerto Escondido, bueno, con una ocupación hotelera bastante atractiva. Se espera desde luego una llegada de mucha gente y ojalá que también, siempre lo decimos en este espacio,
Después de esta derrama, después de todo lo que les ofrece la costa de Oaxaca, bueno, pues también respeten las condiciones medioambientales, el tema de la basura, los servicios y la seguridad. El Congreso de Oaxaca determinó la suspensión de los procesos de elevación de núcleos rurales a agencias municipales. Este es un dato muy importante porque, bueno, buscan evitar conflictos sangrientos como los de Quiatoni. Aquí Benjamín Viveros aseguró que desde el inicio de las gestiones se tiene una propuesta de suspender estos actos. En conferencia de prensa declaró que hay una irresponsabilidad de la legislatura pasada quienes aprobaron este tipo de elevación a las nuevas agencias. Una extensa gira la que comenzó la tarde de hoy el gobernador del estado Salomón Jara por varios municipios del Istmo de Tehuantepec y continuará desde luego en los días subsecuentes. ¿Buscas empleo? Por crecimiento y nuevas aperturas, te invitamos a ser parte de la familia Mega. Tenemos las siguientes vacantes para ti. Supervisor de ventas, supervisor de sistema, cajero, auxiliar de almacén, jefe de recursos humanos, auxiliar de recursos humanos, técnico instalador y muchos más. Ven y acércate a las oficinas en Avenida Oleoducto 18 de marzo, Colonia Porfirio Díaz. Ven y únete a la familia Mega. Este programa es presentado por Hola Metrocarrier, alianza que comunica éxito. Hablando justamente del tema de hoy, que son los derechos humanos, la Defensoría aquí en Oaxaca recepcionó más de 2,000 quejas en tan solo un año. El reporte de Yamilet Carranza. Al presentar su segundo informe de actividades, la titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Elizabeth Lara Rodríguez, reveló que fueron emitidas 2,530 quejas en contra de autoridades y servidores públicos de los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal. El 75% se radicaron en la oficina central y el restante, el 25%, en las oficinas regionales, lo cual subraya la importancia de fortalecer la presencia institucional en las zonas donde el acceso es limitado por las características geográficas. De los 6,470 expedientes tramitados, el 39% se iniciaron de marzo de 2024 a marzo de 2025, periodo del segundo informe de la Defensoría, mientras que el 60% se inició en el periodo previo al 30 de marzo de 2024 y un 1% corresponde a expedientes reaperturados. Del total de 6,470 expedientes, han sido concluidos 3,145, lo que representa un 50%. El análisis realizado nos ha permitido identificar a las autoridades con mayor número de señalamientos. Del total, el 60% corresponde a autoridades estatales, el 34% corresponde a las autoridades municipales y el 6% corresponde a las autoridades federales. En el recinto legislativo frente a las y los diputados de la 66ª legislatura de Oaxaca, además de los titulares del Ejecutivo y Judicial, la Ombudsperson señaló que la Fiscalía del Estado encabeza el número de quejas con 435 expedientes. Le continúa el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca con 229, el Tribunal Superior de Justicia del Estado con 226, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana con 187, entre otros. Mientras que en el caso de autoridades municipales más señaladas en expedientes de queja, dijo que son 12, entre ellas Santa Lucía del Camino y Oaxaca de Juárez. Mega Noticias, Yamilet Carranza. Vámonos con las 100 palabras como todos los miércoles del señor Raúl Frías.
100 palabras de Raúl Frías Lucio. No salimos de la grave crisis humanitaria con más de 127,000 personas desaparecidas. Durante el sexenio de López Obrador fueron 57,000 sin que el presidente se reuniera una sola vez con colectivos de búsqueda, a quienes descalificó y trató como adversarios políticos. Además, recortó presupuesto y quiso que se rasuraran las cifras, minimizó el problema, profundizando la impunidad. El gobierno actual niega que la desaparición forzada sea una política de Estado, pero el Comité de las Naciones Unidas exige una investigación por su carácter sistemático, con más de 6,000 desaparecidos en los primeros meses de la administración de Claudia Sheinbaum. La secretaria de Gobernación parte de que no hay cifras reales ni colaboración de gobiernos estatales y advierte que con la nueva Ley General de Desaparición Forzada se obligará a actuar a quienes no lo han hecho. Para atender esta emergencia se requiere voluntad política, presupuesto, trabajo forense serio y poner a las víctimas en el centro de la política. Sin verdad ni reparación no habrá paz. Noé Nolasco, al otro lado de la redacción. Tenemos los comentarios, Connie. Uno señala justicia. Siempre es el mismo clamor, Connie, tanto para periodistas como para la población en general. Los procesos son muy lentos. Otro comentario más. Abren y abren fiscalías, pero pocos resultados tienen. Es como para cumplir, porque la impartición de justicia es distinto. Cierra el comentario. No nos sentimos seguros con las autoridades. Ya la experiencia nos dicen que buscan sangrar a la población en vez de defenderla. Es lo que señalan ahí. Algunos comentarios con respecto a este tema, Connie, de la impartición de justicia a diferentes sectores. Cambiamos un poco la temática para hablar un poco de la deportación de oaxaqueños. ¿Cómo ha sido en este periodo desde la llegada del presidente Donald Trump? Veamos el siguiente trabajo. En los últimos tiempos, las cifras de deportaciones desde Estados Unidos han puesto de manifiesto la complejidad y urgencia de esta problemática. Un aspecto crítico que enfrenta la comunidad migrante oaxaqueña es la barrera del idioma. Muchos indígenas no dominan el español ni el inglés, lo que complica su acceso a servicios esenciales y su defensa legal en Estados Unidos. Las personas migrantes originarias de Oaxaca fueron de las comunidades más deportadas de Estados Unidos en enero de este año, donde fueron repatriados 1,530 oaxaqueños, convirtiéndose en la cuarta comunidad a nivel nacional más expulsada de la Unión Americana. Detrás de cada número hay historias de vida marcada por la búsqueda de mejores oportunidades. La pobreza y el desempleo son factores determinantes. Según datos del CISPLATE, la falta de oportunidades económicas en Oaxaca ha sido una causa significativa de migración, generando impactos en diversas esferas de la vida de los oaxaqueños. Al ser deportados, muchos migrantes enfrentan un retorno lleno de desafíos. El Instituto Nacional de Migración, a través de la Dirección de Repatriación Digna, ofrece asistencia básica como agua, alimentos y atención médica inmediata. Sin embargo, estas medidas suelen ser insuficientes para garantizar una reintegración efectiva y digna en sus comunidades de origen. En un intento por abordar estas carencias, el gobierno de Oaxaca y la Organización Internacional para las Migraciones firmaron un convenio en 2024 para coordinar esfuerzos que aseguren desplazamientos seguros y ordenados dentro del Estado. Además, la Comisión de Asuntos Migratorios aprobó dictámenes para garantizar el acceso de los migrantes a derechos fundamentales como trabajo, educación, vivienda y salud. Pese a la nueva política migratoria del gobierno de Estados Unidos, autoridades estatales de Oaxaca informaron que a la fecha no existe una deportación masiva de migrantes oaxaqueños desde la llegada de Donald Trump. Ahorita todavía no hay deportaciones como se ha venido manejando, ya están preparándose para mandar deportaciones masivas. Todo ha acontecido de manera regular. Mega Noticias. Y es que los números, a pesar de las cifras que se llevan ahorita, también en administraciones pasadas, algunos presidentes han reportado más de 100,000 oaxaqueños que se encontraban en aquel país, los regresan a México y a su estado. Con ese comentario, regreso contigo. Gracias, Noé. Nosotros le damos paso a las breves locales. Con la participación de 21 personas entre prestadores de servicios y algunos otros responsables de servicios turísticos, concluyó con éxito el primer curso de primeros auxilios allá en Huatulco, una capacitación convocada por Protección Civil. Es una jornada formativa en distintas playas del municipio. Buscan desde luego reafirmar la seguridad
para los visitantes en esta temporada vacacional. La noche del miércoles se registró un fuerte accidente entre Guelaguichi y Morro Mazatán. Un vehículo particular salió de la cinta asfáltica. Los elementos de la Guardia Nacional acudieron para realizar un peritaje, acordonaron la zona ya que la unidad presentó severos daños materiales. Las autoridades, continúan haciendo las investigaciones, aunque de manera extraoficial se dice que se debe a un exceso de velocidad. Y de gira por el istmo de Tehuantepec, el gobernador del estado y buena parte del gabinete se comprometen a atender demandas locales e impulsar el desarrollo regional. Estuvieron en Magdalena, Tequisistlán, ahí se destinaron 40 millones de pesos para proyectos estratégicos, incluido un centro de salud en Jalapa del Marqués, 29 millones para infraestructura básica San Mateo del Mar. Los habitantes piden justicia por los asesinatos del 2020. La gira del gobernador se enmarca dentro de la estrategia Gobierno de Territorio. Vámonos contigo, Alex Orozco. Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo. Vamos a ver las condiciones que estamos esperando para este jueves. Ya se acercan las vacaciones y vamos a ir viendo cómo las temperaturas suben un poquito en la próxima semana. ¿Algo de viento para este jueves? Pues sí, estamos en la época del año en la que más se deja sentir. Echemos un vistazo a las condiciones que habrá a lo largo de la tarde. Aquí con nosotros en general cielos preferentemente despejados. No hay nubosidad que nos traiga tormentas importantes, no para este jueves. Hablemos entonces de los números precisos, los de Mega Noticias. Tehuantepec tendrá 33 grados. En Huatulco espero los 32. Matías Romero tendrá 31. Lo que espero aquí para nosotros es viento que supera los 40 kilómetros por hora. Habrá rachas que pueden alcanzar los 65. La temperatura se va a quedar en los 33 grados. Ahora bien, estoy esperando para este viernes que continúen esos 33 y todavía hacia el sábado. Es la próxima semana la que trae cambios más significativos. Verá usted cómo el termómetro en este arranque de Semana Mayor va a estar en los 37 grados. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias. Sí, al regresar el inicio de la Expoferia Ganadera 2025 en Juchitán. Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. Descárgala ya. Finalmente, una etapa que todavía está en buena polémica es el final del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información tras la determinación del actual gobierno federal. Veamos. La parte de acceso a la información, que es el derecho público a conocer todas las estadísticas y el comportamiento del Estado, de los gobiernos, vaya a un órgano desconcentrado que le vamos a llamar Transparencia para el Pueblo. Después de 24 años, el Instituto Nacional de Acceso a la Información queda atrás y surge Transparencia para el Pueblo, un organismo de la Secretaría Anticorrupción. Expertos afirman que perder la autonomía es delicado. Este sistema ahora va a pasar por un filtro que le da un poder excepcional al Poder Ejecutivo. Es el que va a controlar el mecanismo de acceso a la información. ¿Pero qué teníamos y qué tendremos? El INAI surgió en 2002 como órgano descentralizado. Fue el primer encargado de obligar a las dependencias federales a transparentar sus recursos. La concentración de información era total, que ni siquiera podíamos saber cuánto ganaba un funcionario público. En 2014 el Congreso lo instituyó como órgano autónomo para separarlo del gobierno y procurar imparcialidad. Expertos afirman que fue un logro de la transición democrática, aunque admiten que era perfectible, pues la designación de comisionados se politizó e hizo falta mayor rendición de cuentas. Pero también vimos los escándalos que se llevaron a cabo
¿no? Con varios de los representantes al interior del INAM, el uso discrecional de recursos. Desde 2018, Morena denunció altos salarios de los comisionados y privilegios, viajes, despensa, colegiaturas, hasta choferes. Sin embargo, el INAI fue clave en revelaciones de corrupción como la estafa maestra de Cedesol, la Casa Blanca de Peña Nieto y el desfalco en Segalmex de López Obrador. No solamente son información para temas periodísticos, son cosas tan básicas como cuando el IMSS no te puede dar la información de tus semanas cotizadas para que tú accedas a la pensión. En la clasificación global del derecho de acceso a la información, que evalúa a 136 países, México, con su legislación y el INAI, ocupó la segunda posición, siendo referente por su autonomía y funcionamiento. México pasa de un órgano autónomo, como funciona en España, Portugal o Chile, a un organismo dentro del gobierno, como en Bolivia, Costa Rica, Colombia o Brasil. No tiene que ser directamente un órgano constitucionalmente autónomo, pero tiene que tener autonomía e independencia del poder. Mega Noticias, Abel Martínez. Bueno, si a nivel nacional el reto de tener ahora información transparente es un caos, imagínense cómo andan las cosas en estados como Oaxaca. Vámonos con la sección de el día de hoy que le corresponde a Noé Nolasco. Día a día los gobiernos municipales y también distintas autoridades agrarias sacan sus mejores estrategias para seguir captando recursos para sus arcas. Los impuestos están a la orden del día, desde los que ya conocemos hasta algunos que nos sorprenden y nos dejan en tela de juicio si es un beneficio personal, un beneficio para la población o para seguir sangrándola. En Oaxaca de Juárez, el cobro por tomar fotografías en espacios públicos, los cuales han sido recorridos y visitados por millones de personas de forma gratuita, colocaron al gobierno que encabeza Ray Chagoya en el ojo público a nivel nacional, siendo criticado este actuar por la misma población, incluso convirtiéndose en un objeto de burla, al condenar que esos espacios, los cuales son de los oaxaqueños, hoy se busca privatizar su uso. Aunque ante la presión social, las autoridades locales optaron por aclarar la información en conferencia de prensa, dejando claro que solo son para las personas que tengan alguna actividad comercial importante que se pagará este permiso. El hecho no pasó desapercibido, quedando como un antecedente de una decisión autoritaria del uso de espacios públicos. Otro ejemplo es en Salina Cruz. Los comerciantes han denunciado incrementos excesivos en los impuestos determinados por las autoridades locales, los cuales no van de acuerdo a los servicios que reciben, dando más oportunidades a los sectores formales, quienes ocupan la vía pública sin reprimendas, cuando a varios empresarios se les ha quitado las sombras y estructuras con el pretexto de que obstruyen la vía pública o manchan la imagen urbana de esta ciudad, actuando en operativos de madrugada para ocultarse en la noche. En San Gabriel Etla, el comisariado ha impuesto un cobro de 200 pesos por bicicleta en una ruta que es utilizada por cientos de familias para tener un esparcimiento sano en contacto con la naturaleza en Oaxaca, considerado como un abuso de la autoridad, actos que se repiten también en Donají y en San Felipe del Agua, como se ha expuesto en redes sociales. ¿De qué se trata entonces? Ya que el argumento de las autoridades es que se está reordenando el espacio público, pero pareciera que es a modo para unos cuantos, afectando a los grupos más vulnerables, dando beneficio a ciertos sectores porque a algunos sí se les permite trabajar en la vía pública y a otros no. ¿Es cuestión de política? ¿Qué es lo que seguirá después? ¿Tendremos que pagar para ir a disfrutar de las playas o caminar en nuestros parques? Porque como vamos, hasta el aire podrían condicionarnos. Pareciera broma, pero no está fuera de la realidad. Cada vez más, el ciudadano se queda en indefensión ante las autoridades que ellos mismos ayudaron a colocar en los puestos que están. Esas son chingaderas. Vámonos, ¿qué le parece con el inicio de la Expoferia Ganadera 2025 en Juchitán? Con gran entusiasmo y participación, la Unión Ganadera Regional del Istmo de Tehuantepec, encabezada por Jorge López Guerra, dio inicio a las festividades de la Expoferia Ganadera, Industrial, Regional, Artesanal y Cultural del 2025, con su tradicional cabalgata por las principales calles de la heroica ciudad de Juchitán de Zaragoza. Y aprovecho para invitar a cada uno de los que nos están viendo y escuchando para que se acerquen estos 5 días de actividades aunado al aire fuerte. Sin embargo, creo que los ganaderos van a responder para que puedan venir y puedan apreciar lo que los ganaderos de la región del Istmo estamos produciendo.
Decenas de jinetes recorrieron el municipio, llevando consigo el espíritu de orgullo y tradición que caracteriza a esta celebración anual. Con sombreros, caballos adornados y ambiente festivo, la cabalgata fue el preámbulo de una serie de actividades que se desarrollarán durante los próximos días, atrayendo visitantes locales y foráneos. Además de los espectáculos, la Expoferia ofrecerá a ganaderos y público en general la oportunidad de adquirir ganado de bovino, caprino y porcino, así como los sementales de alta calidad provenientes de ranchos de Oaxaca, Chiapas y Veracruz, consolidando a este evento como uno de los más importantes del sureste mexicano en su tipo. En cuanto a la genética, tenemos ganado, tenemos borregos, porcinos, caballos, equinos. La Expoferia Ganadera 2025 no solo es un punto de encuentro para el sector agropecuario, sino también la celebración que exalta la cultura, tradiciones y el trabajo del campo. Y tenemos también actividades culturales, artesanales, y tenemos ponencias y talleres también para que los amigos que les interese la actividad puedan capacitarse. Tenemos un área de juegos mecánicos, tenemos un área de teatro del pueblo, tenemos bailes, y tenemos una serie de actividades importantes. Informa para Mega Noticias, Perla Caballero. El día de mañana vamos a hablar de temas relacionados con la salud. ¿Qué tanto se ha cumplido en el abasto de medicamentos en Oaxaca? Pero justamente Paco Ramírez tiene en unos segundos el abasto de medicamentos. Sigue pendiente pese a las promesas. Quédese con él. Muy buenas noches. Mega Noticias Salina Cruz con Connie Baigorria.